todas estas situaciones escandalosas de publicidad ha sido patear la pelota afuera, escaparse de la mejor manera posible. Y a partir de que ocurrió lo de Niembro, anunciarle al conjunto de la sociedad, bueno, Niembro se bajó, con esto se acabó, no doy más ninguna respuesta, porque fue lo que dijo. Van a venir muchas denuncias, no voy a dar más ninguna respuesta, como si fuera que él no está gobernando, o sea, eludir las respuestas. Y, digamos, tratar de seguir escondiendo algo que me parece que hasta Niembro estaba invisibilizado. Nosotros nos hemos cansado de hacer denuncias o de denunciar situaciones verdaderamente escandalosas en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que Niembro, al ser un personaje con el 100% de conocimiento público, y además primer candidato a diputado en medio de una campaña, bueno, me parece que de alguna manera marcó un hito en el sentido de la invulnerabilidad que el PRO tenía, en esta capacidad que han tenido ellos sí de construir un discurso y de construir un relato, digamos. Durán Barba, Marcos Peña, que son los que están a cargo de la comunicación del PRO, construyeron ese relato, ¿no?, de chicos buenos, distintos, diferentes, que venían a cambiar la política, cuando en realidad, digamos, tienen un gobierno que ha hecho todo tipo de desastres. Ni hablar de obras que se han hecho 2 veces o de mecanismos directamente planificados para eludir licitaciones. Digamos, Niembro es un caso, él hablaba recién, nadie dice nada de cuánto se pagó. Hizo un mecanismo directo Machiavelli, que seguramente va a ser, espero que no, va a ser el jefe de gabinete de Horacio Larreta, de Horacio Rodríguez Larreta, que dirige la descentralización en la ciudad de Buenos Aires, que lejos de descentralizar, ha centralizado entre otras cosas para centralizar los negocios, porque la descentralización en la ciudad de Buenos Aires se planificó para acercar al vecino al servicio público, que fuera el vecino de algún modo el que controlara que efectivamente las plazas estén bien, las veredas, cosa típica que uno ve todos los días cuando sale a la calle, y que participara no solo del control, sino también de los mecanismos de contratación de la Junta Comunal. Lejos de eso, lo que han hecho es centralizarlo, han utilizado un mecanismo explícito, digo, hay un límite para no licitar, son 2 millones de pesos, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Van justo hasta ahí, a 5 pesos de diferencia, creo, 6 pesos de diferencia, y son siempre las mismas 2 empresas. Una gana, otra pierde, una gana, otra pierde, y se distribuyen todas las baldosas de toda la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé qué cooperativas habla el ingeniero Macri. Si fueran cooperativas, como dicen, debe haber muchísimas más para hacer que trabajen en el conjunto de comunas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que hay es en realidad un mecanismo de acumulación económica que tiene que ver con financiar políticamente al PRO. Estamos hablando de la descentralización, no es cualquier cosa. Machiavelli, digamos, es el organizador territorial del PRO como fuerza política en la capital. Entonces, que se estén haciendo este tipo de cosas, que a su vez sirven para financiar punteros en los distintos barrios, el problema es que la gente cree que, bueno, todo de amarillo, este relato que han construido. No, señores, digo, nos vamos informando poco a poco de cuál es el modus operandi, cuál es la metodología. Mal que les pese al ingeniero Macri, y de la publicidad ni hablemos. Digo, están apareciendo. ¿Y saben por qué aparecen? Porque empiezan mucha gente que no quería hablar, empieza a llamar. Yo mismo en mi despacho recibo muchísimos llamados de gente que quiere denunciar cosas del gobierno de Macri. En alguna medida los ha blindado hasta ahora, porque gracias a esa primera mayoría que tienen han impedido que se pudiera auditar la Secretaría de Comunicación Social. Es decir, todo este gasto que ahora se está demostrando. Se han negado sistemáticamente a que este tema pudiera ser tema de auditoría en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, a pesar de lo cual, a partir del tema Niembro y a partir de que empiezan a aparecer las denuncias por estas publicaciones en la página web, el tema empieza a profundizarse y tiene que ver, pero no es solamente esto, a ver, hicieron el descanso, digamos, en el medio de la avenida Cabildo, que después destruyeron a los 2 años, es la misma denuncia de la brillante comunera que es Julieta Acosta Díaz, que trabaja muy fuertemente en investigar, es su comuna, donde primero construyeron los descansos, digamos, a mitad de la avenida Cabildo, que ya están destruidos, hicieron 2 veces el parador, hicieron el parador del Metrobús, y después destruyeron la estación Sanz. La avenida San Martín lo hicieron durante todo el trayecto de Juan B. Justo hasta Beiró y todavía están. Exactamente, habla de los precios el ingeniero Macri. Quiero decirle, el Metrobús de la 9 de julio
que costó 3 veces lo que tenía que haber costado. Nosotros en su momento hicimos la denuncia, el propio diario La Nación comparó cuánto pagaba Macri la baldosa en el Metrobús 9 de Julio y en el Metrobús de la avenida Juan B. Justo, y había diferencias notables. Y en ese momento Dietrich, que es el secretario de Transporte, salió a decir cualquier cosa, dijo, lo importante es cuánto cuesta el baño y no cuánto cuesta el bidet. Yo me acuerdo porque salió muy fuertemente, salió incluso, digamos, fue tan fuerte la noticia y tanto impacto tuvo que hasta Mirta Legrand le preguntó a Macri por este tema. O sea que lo que dice en realidad son evasivas, y lo que la sociedad tiene que saber es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un gobierno con falta de planificación, que encarna un modelo político-económico absolutamente regresivo, que ha llevado a la ciudad al endeudamiento, que tiene estancada la inversión, que la inversión como porcentaje del producto en la Ciudad de Buenos Aires está peor que antes de que Macri asumiera hace 8 años, pero que además de todo eso, que por ahí es más difícil de ver, también lo que ocurre es que todos los días se encuentran irregularidades como las que se están denunciando. En la página web de la Ciudad de Buenos Aires creo que dibujan. El otro día, cuando fue lo de Niembro, estuvo un día entero la página web caída, y después empezaron a aparecer algunas contrataciones de Niembro en la página web, cuando el instrumento jurídico, el instrumento legal, es el boletín oficial. A ver, lo que Macri tendría que empezar por explicar es por qué no publican el boletín oficial. María Eugenia Vidal, con todo descaro, que es la vicejefe de gobierno, dijo con lo de Niembro: yo estoy muy tranquila, dice a mí el procurador de la ciudad, nada menos que el procurador de la ciudad, que es el que tiene el control de legalidad de los actos de gobierno, me dijo que no hace falta publicar todo. La verdad les digo, a ver, que alguien le pregunte, los de Mitre, ¿no?, que dicen, ¿a dónde está escrito que no es obligatorio publicar todo? ¿De qué publicar todo? El boletín oficial, artículo 1 de la Constitución de la ciudad. No hay gastos reservados ni decretos secretos. Porque cuando se hizo la Constitución en el 96, veníamos de los gastos reservados de Menem. Es evidente que todo tiene que ser publicado. No hay ni que discutir con Macri la página web. Que explique por qué el boletín oficial no refleja y no publica todos los actos de gobierno. Que, entre paréntesis, no solo que no publican todo, sino que cuando pasaron del escrito en papel al electrónico dificultaron muchísimo la labor de seguimiento de la gestión de gobierno. Se los dice alguien que se dedica a eso, a seguir la gestión de gobierno, cada vez más intrincada, cada vez más difícil, cada vez más complicada, cada vez más difícil los accesos a los sistemas de información del gobierno de la ciudad. Un gobierno de la ciudad que es de una fuerza política que se presenta como la gran republicana, pero que le dificulta todo el tiempo a la oposición. A ver, la auditoría de la ciudad tiene mucho menos recurso técnico que la auditoría de la nación para entrar en los sistemas de información de la nación. La GN entra en los sistemas de información de la nación. Nosotros, para entrar en los sistemas de información de la ciudad, tenemos serios problemas. Ni hablar de la falta de publicación del boletín oficial, etcétera. Y dicen que son republicanos. La verdad, de republicanos muy poquito. Lilita Carrió sabe perfectamente lo que pasa. Tiene un auditor general. Desde antes, digamos, que yo asumiera ya tenía. Claro. Tiene un auditor general en la ciudad que se ha cansado de firmar dictámenes denunciando estas cosas. Y es de la coalición cívica. La jefa de investigaciones de Lilita Carrió, ella la presenta con la nata como su jefa de investigaciones, Pablo Oliveto Lago. Como auditora se ha cansado de señalar estas cosas. Sabe perfectamente, si no habla, es porque ha decidido tomar la decisión política de apoyar a Macri, pero sabe perfectamente que todo ese discurso anticorrupción que permanentemente ella de alguna mente quiere encarnar, se desarma absolutamente en el caso de lo que es el gobierno de la ciudad, donde ella es cómplice y oculta, porque todas estas cosas las conoce. Pero no solamente ella, digo, mucho votante, porque no nos engañemos, hay mucho votante, hay mucho vecino de la ciudad de Buenos Aires que creía o que cree legítimamente que el PRO encarna la nueva política, etc. Por eso se escapan y no dan las explicaciones. Y vemos estos avisos siempre intentando encontrar una cercanía inexistente, digamos, donde él está hablando con uno, ¿no?, con gente pobre, cerca de los pobres. Digo, recién planteaban lo del Garrahan, ¿no es cierto? Macri, que se presenta frente a los pobres, etcétera, explica los problemas de vivienda por el problema de los límites de la política migratoria argentina, y no quiere financiar el Garrahan porque dice, ¿por qué la ciudad le tiene que pagar los trasplantes a los salteños, a los jujeños o a los correntinos? Esta es la idea profunda que hay en profundidad, ya no digo en el PRO, porque seguramente en el PRO hay incluso gente que no piensa así, digamos. Yo que he sido legislador, he conocido que no piensa así. Ahora, esta es la idea profunda de él, del jefe de gobierno. Por eso muchas veces incluso veta leyes que van en algún sentido social acordadas con sus propios diputados. Por sus propios diputados, y él las veta. De Niembro deschaba un montón de cosas. A ver, porque Niembro no es un personaje, por un lado, que hacía lobby en el deporte. Sí. Del lobby, ¿no?, para cotizaciones de jugadores de fútbol.
Después hace lobby en la política. Está desde el principio con Macri subiéndolo en lo que tiene que ver con su imagen. Se ve que todo eso costaba plata, que todo eso se financiaba y que todo eso se financiaba con recursos del Estado porteño. Entonces, si eso se financiaba con los recursos de los Estados porteños, del Estado porteño, la gente empieza a ver que en realidad son muchas otras cosas más también las que se financian con fondos que tienen que ver con esta pésima administración. Que por un lado, en algunos casos es corrupción, en otros lados, en muchos casos también, es ineficiencia y es el desprecio por lo público. Porque si uno ve cómo encarnan la soberanía, es un gobierno que tiene... Pero es a propósito, eso es lo que digo, que es a propósito. O sea, son negligentes, son inútiles en algunos casos, habrá ladronzuelos, pero además hay una cosa a propósito de adueñarse del Estado y quedárselo. Ese es el modelo de Macri. Pero reconocemos el liberalismo hace tiempo. Maldiva, recordemos Maldiva, bueno, lo que era con yo siempre digo, el modelo de Macri para la basura es el mismo. Cuando él estaba en Manliva, claro, que él como jefe de gobierno. Cuando estaba en Manliva y era el dueño de la empresa, negociaba con el Estado para que el contrato durara más allá de la propia licitación, beneficiándose de incrementos permanentes del valor que la ciudad le pagaba por el servicio. Como jefe de gobierno estuvo 5 años sin contrato, contratando así, por contratación directa, el servicio más caro que tiene la ciudad de Buenos Aires, sin licitación, 5 años.